Realizamos entrevistas a 8 socios de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe, REPEMLAC, para conocer un poco más sobre lo que es la educación popular feminista y su alcance en nuestra región. En cada episodio nos acompañarán 2 socias que ilustrarán a partir de sus criterios y sus experiencias el valor y la vigencia de este movimiento de educación transformadora y liberadora. En este episodio contamos con la participación de... Yo soy María de Lourdes, alias Malú, como todo el mundo me conoce, Malú Valenzuela y Gómez Gallardo. Soy de México, ya hace mucho tiempo que nací, tengo 69 años. Y bueno, yo en realidad desde muy chica empecé a participar en colonias populares, la lucha por una buena vivienda, y ahí fue donde me fui enganchando con otras compañeras hacia el tema de educación, el tema de educación para la educación popular. Y bueno, pues me empecé a vincular de manera mucho más cercana con algunos movimientos. Y fue ahí donde como que de manera más formal empecé con alguna asociación civil a hacer educación popular, ¿no? Y bueno, ya como el grupo de educación popular con mujeres, así se llama la organización en la que yo participo todavía hoy, que el de ayer cumplimos 33 años precisamente. Tuvimos la posibilidad de ir como conociendo y abriendo algunos aspectos, ¿no? O sea, yo estudié psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y después me empecé como a especializar en la parte de educación de las personas jóvenes y adultas, y ahí fue donde después de unos cuantos años me ligué a la REPEM, ¿no? Era como muy emocionante para mí porque en México yo ya estaba dentro del CEAL, pero no había conocido a las compañeras de la REPEM. Entonces, como que fue una cuestión, nos traíamos ya de la educación popular, pero empezamos como a militar, a conocer un poco el feminismo, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Janet Lozano, soy colombiana, educadora popular, feminista, defensora de derechos de las mujeres y acompañante de procesos con mujeres indígenas en el país. Ahora que conocemos la trayectoria de nuestras socias, comenzamos con la pregunta fundamental. ¿Qué es la educación popular feminista? Bueno, yo creo que la educación popular feminista, popular y feminista, tiene como esos dos adjetivos que son fundamentales, y creo que tiene que ver con los procesos que se adelantan de formación, de educación, de aprendizaje con las mujeres, pero no solo con las mujeres, porque también podemos hacer educación popular feminista con los hombres, orientados a deconstruir todas estas prácticas, vivencias y experiencias que son sistemas también que son resultado de estructuras injustas, que subordinan, que violentan, que discriminan a las mujeres por su condición de mujeres, por su condición de que se profundiza esa discriminación y esas violencias por su condición de mujeres pobres, por su condición étnica, por ejemplo, o por su condición etaria, digamos como que intenta develarse, tomar conciencia y reconocer esa realidad para transformarla, que creo que ese es el objetivo final de la educación popular, pero transformar esa realidad y hacer esa lectura de la realidad desde una perspectiva muy específica, que es las herramientas, los elementos, los postulados y los principios del feminismo, de la igualdad, de la no violencia, de la equidad, de la participación, de la construcción de todos los sistemas patriarcales. Entonces, creo que la educación popular feminista está orientado como a ese quehacer, y tiene que ver con, es muy importante en un sistema como los nuestros en América Latina, bueno, y uno podría decir que en los sistemas globales, porque no solamente para América Latina, sistemas profundamente inequitativos, desiguales, injustos, violentadores,
Entonces, la transformación viene de muchas maneras, por muchos lados, resultado también de muchas estrategias, y creo que la educación popular ofrece una estrategia fundamental, base, que es la toma de conciencia, la lectura crítica y la toma de conciencia para una segunda estrategia que es la acción para la transformación. Desde ahí está la posibilidad de aprender para transformar, conocer para transformar, hacer una lectura crítica para transformar y no para quedarnos solamente en esas lecturas críticas. Creo que ahí radica la importancia de la educación popular feminista. A mí me parece que hay un tema que prácticamente, entre otras organizaciones, la REPEM ha hecho, que fue ligar la parte de la lucha feminista con la educación popular, ¿no? O sea, yo creo que la educación popular estaba como muy sesgada, no traía un lenguaje incluyente, no tenía una mirada específicamente de mujeres, ¿no? Y yo creo que esa vinculación no fue nada fácil, el poder juntar, ¿no? Que estábamos trabajando por el pueblo, en aquel entonces se utilizaba mucho más la categoría de género, digo de pueblo, pero no vinculada a la cuestión de la lucha de las mujeres. Y yo creo que fue, pues entre otras muchas, la REPEM la que hizo esta articulación. Nosotros en México también hicimos un esfuerzo enorme con muchas organizaciones, pero me parece a mí que la educación, la pedagogía feminista es la que precisamente da la oportunidad de poder revisar desde las mujeres mismas la vida que viven, la vida que ha sido como durante siglos una vida pues, oprimida de muchos sacrificios, de una posición muy sujeta al dominio patriarcal, y bueno, y patriarcal la traigo desde una categoría porque, digamos, propiamente en este capitalismo no es propiamente patriarcal. Sin embargo, si vemos formas anteriores, ¿no?, al capitalismo, vimos que había formas de dominación ya de un patriarca, de un feudalismo muy acendrado que de alguna manera oprimía a las mujeres, ¿no? No solo el señor patriarca era dueño de los animales, de los esclavos, sino también de las mujeres, de los niños, de la tierra, etcétera, y era un objeto más, ¿no? Esta división sexual del trabajo hace que de alguna manera, pues a nosotras mujeres nos haya tocado la peor manera de vivir y de estar en este mundo, ¿no? Tener conciencia de eso es como la lucha de las, digamos, desde aquellas mujeres de Europa que fueron quemadas en las guillotinas hasta ahora, el comprender que no estamos sujetas a esta cuestión, que no estamos dispuestas a seguir oprimidas bajo este forma de vida y de opresión que hemos vivido, ¿no? Entonces, el poder tener conciencia de eso, el poder reflexionar de lo que hemos vivido y de el potencial que tenemos de lucha, ha sido como de un proceso, y es un proceso propiamente desde nuestro punto de vista educativo, en donde va ligada la cuestión no solo de la experiencia de sufrimiento, sino también las emociones, pero también las alegrías y también las formas de pensarnos de manera diferente. Esto no es fácil desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que la educación nos arroja esta posibilidad, ¿no? Obviamente no estoy hablando de cualquier educación, ¿no? Creo que si bien en un momento dado Paulo Freire tuvo una posibilidad de abrir esto desde la pedagogía crítica en el sentido de la revisión y de la posibilidad de ir como abriendo camino y dando esperanza y estar con el mundo de otra manera, creo que ahí fue que más adelante el mismo Freire reconoce que tenía una deuda con las mujeres de poder escribir sus libros y nos daba permiso de que pudiéramos cambiar para que pudieran tener lenguaje incluyente, ¿no? O sea, la pedagogía se convierte para nosotras en un arma, en un instrumento
en una herramienta, como le quieran decir, pero la posibilidad de poder empezar a entender lo que somos, cómo estamos en el mundo y para qué realmente podemos cambiar, transformar esta realidad de opresión que hemos vivido, ¿no? ¿Cuáles son las conquistas y los retos que tiene la educación popular feminista a nivel regional? Mira, yo creo que durante mucho tiempo nos dimos a la tarea como de poder pensar en que éramos en un momento dado de la segunda ola, que abríamos paso a poder incluir esto que en Beijing fue importante, que fue la cuestión de mirar la transversalidad y trabajar en torno a ella, la transversalidad de la perspectiva de género. Sin embargo, creo que eso dinamizó mucho el trabajo que se había hecho a nivel muy local, muy, digamos, más fuera de los ámbitos institucionales, gubernamentales, en los parlamentos, en los partidos políticos, y que se fue diseminando, ¿no? Pero veíamos como que no había la suficiente trabajo que habíamos hecho con las y los jóvenes, ¿no? De poder incluir como estas preocupaciones que se habían hecho en torno a la violencia, al aborto, a la posibilidad de tener como una cuestión de participación más paritaria, etcétera, ¿no? Sin embargo, como que rompe de alguna manera esta cuestión de los feminicidios, por lo menos en México y me imagino que en muchas partes en toda América Latina y en el mundo, de manera disímbola, pero de manera también muy fuerte, hacen que de alguna manera irrumpe el movimiento feminista, pero con toda la fuerza por todo lo que significa la violencia, las desaparecidas, o sea, todo el problema de la trata en México está muy, muy fuerte. Finalmente hace que realmente uno se llene de fuerza como para poder luchar por ahí, y es ahí donde rompe un poco desde mi punto de vista la cuestión de la participación de las jóvenes, ¿no? Y las jóvenes puestas de todos los colores, ¿no? De todos los sabores, de toda la cuestión de echadas para adelante, luchando realmente por un mundo muy diferente del que nosotros habíamos vivido, ¿no? Esta cuestión me parece que, por un lado, un reto, me parece a mí que ese movimiento tan maravilloso que nos han dado la posibilidad de volver a aprender, de poder abrir a las viejas pues nuestros ojos y poder pensar y estar junto con las propias jóvenes para seguir luchando, creo que le falta organicidad, que le falta realmente algo que permita tener como una fuerza, porque esto nos acaba, esto nos falta muchísimo tiempo por poder transformar todas las formas de opresión que han vivido las mujeres. Entonces me parece por un lado que es eso, ¿no? Por otro lado me parece que falta una sistematicidad de lo que también se ha logrado y de poder abrir nuevos campos de estudio que nos permite profundizar teóricamente en dónde andamos y para dónde vamos, ¿no? O sea, yo creo que hoy hay muchas corrientes, digamos, del feminismo que no es una sola, o no son dos como antes eran, ¿no? O tres, o lo que sea, pero creo que ahora falta como profundizar teóricamente para dónde, qué es lo que nos da realmente posibilidad también de pensar a largo plazo qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no? O sea, toda la cuestión, insisto, de la sistematicidad y teorizar esa lucha creo que nos hace falta, ¿no? Y a mí me parece que hay otro horizonte más, ¿no? O sea, si bien hemos comprendido durante mucho tiempo el que estar juntas no significaba estar juntas las mujeres, no implicaba necesariamente desvalorizarnos, o sea, el que pudiéramos entrar en un terreno de competencia, en un terreno de rivalidad, en un terreno de mucha pelea entre nosotras, creo que eso no se ha terminado, ¿no? Yo creo que entender la validez del trabajo de la otra cuesta muchísimo, ¿no? Y creo que en este mundo y en este momento tan, digamos, por un lado lo siento muy contradictorio, y creo que en eso radica
lo que yo he llamado la dialéctica de la violencia y la paz, en donde por un lado vemos el avance significativo del movimiento feminista joven, pero por otro lado vemos también un reto enorme de poder entender lo que está pasando con la derecha y formas muy pues conservadoras de alguna manera que hacen que no nos permitan avanzar, ¿no? Que nos atoren en muchísimas de las luchas que ya habíamos dado y entonces pareciera ser que nos retrotrae, ¿no? O sea, lo hemos visto muy claramente ahora con la pandemia y con el COVID, lo que nos permite entender esta cuestión de dónde estábamos o para dónde íbamos, ¿no? Entonces, el poder entender esta forma de vincularnos las mujeres para poder seguir luchando me parece que es otro reto, ¿no? Y finalmente yo creo que hay que rescatar, ¿no? Muchas formas más auténticas y más autónomas, y lo digo de parte de las instancias de gobierno o de los partidos políticos, porque creo que la radicalidad del movimiento feminista en última instancia se logra con quienes más sufren, y son todas las mujeres que están en el trabajo, en las comunidades, en las universidades, estas jóvenes, estas viejas, ¿no? Pero que que no están supeditadas a una forma de gobierno o una forma de ser que no te permite de alguna manera decir lo que quieres, que no nos permite luchar por las cosas que verdaderamente nos atoran en este sistema neoliberal en el que vivimos, ¿no? Bueno, yo creo que la primera conquista tiene que ver con que se reconozca que sí existe una educación popular feminista. Siempre hablamos de la educación popular en América Latina y como que se pensaba que no había necesidad de ponerle ese segundo apellido que era el feminista, porque simplemente ya la educación popular de por sí es crítica, es transformadora. Entonces, el que se reconozca que sí es necesario y que sí existe una educación popular feminista ya es un logro importante en la región. Luego creo que en los procesos de formación que hemos estado haciendo en toda la región con las mujeres a nivel regional, se han desarrollado una serie de metodologías, principios, criterios para la acción de esa acción educativa, y esto por supuesto que es un logro también tener tantas herramientas, tantos principios ya validados, ya aprendidos y reaprendidos y recreados que nos permiten como hacer unos procesos de educación mucho más eficientes, si lo queremos decir así. Y pues obviamente los logros son los que van obteniendo cada una de las mujeres que logran transformar su realidad, que logran sacudirse de esa dominación patriarcal, de las violencias, que logran romper el silencio y hablar de lo que les está pasando, que logran romper ese cerco de lo privado, de lo doméstico, y empezar a articularse y a juntarse con otras. Eso es un logro también. Toda esa posibilidad de hacer cada vez con mayor fuerza los procesos de incidencia en la exigibilidad de sus derechos, en la exigibilidad de políticas, de programas a favor de las mujeres, son todos resultados de procesos de educación popular feminista, y por supuesto que son muchos los logros si lo vemos desde esa perspectiva en la región. ¿Qué nos queda? Nos queda muchísimo. Permanecen estas estructuras patriarcales, discriminatorias, violentas, que hacen necesario que sigamos cada vez poniendo más en evidencia este sistema, que cada vez seamos más las voces que estamos diciendo basta, 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 no podemos seguir con esta forma de relacionarnos, de mantener el sistema donde las mujeres somos ciudadanas de segunda y podemos ser desechadas, podemos ser ultrajadas, violentadas, ¿no? Creo que el reto grande es fortalecer esas voces y seguir haciendo la incidencia para transformar esos sistemas. A partir de muchas entradas, ¿no? Creo que para la REPEN, sobre todo el tema de lo cultural es un tema fundamental, y es que tenemos que apuntar a transformar
culturas y transformar culturas, como hemos dicho, machistas y patriarcales, pero anclado en imaginarios judeocristianos, en imaginarios coloniales que perpetúan esa posición y esa situación de las mujeres. Entonces esa es una entrada, por supuesto, en fortalecer los procesos de formación. Siempre hemos dicho que la formación y la educación y el derecho a la educación es uno de los derechos habilitantes y más potente para el ejercicio de los demás derechos, entonces sigue siendo un reto muy importante. Y por ahí, bueno, todo el tema de lo legislativo, sistemas de monitoreo, de incidencia, formulación de políticas, de presupuestos participativos y por supuesto todo lo que sea necesario para la eliminación de todas las violencias físicas, emocionales, psicológicas, simbólicas que están presentes en la vida de las mujeres. Creo que todos esos escenarios son retos para la educación popular. ¿Puede citar algunos proyectos en la región o en su país que reflejen el espíritu de la educación popular feminista? Bueno, si tú me pides que mencione algún proyecto, yo tengo que referirme en uno en particular, que es el que yo acompaño con mujeres indígenas en el norte del Cauca, mujeres indígenas nazas, donde hemos desarrollado varios espacios de formación durante varios años que han posibilitado que las mujeres se organicen primero. Es el proceso que adelantamos con el Tejido Mujer de la Chagualaquiwe, que es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Entonces ahí con ellas tenemos todo este proceso de formación en derechos y de participación política, por ejemplo, ha potenciado que las mujeres estén organizadas, tengan un lugar en la organización indígena con el mismo estatus que tienen los otros procesos que tiene la organización, el que las voces y las propuestas de las mujeres sean reconocidas, el lograr, por ejemplo, que desde la autonomía y la jurisdicción especial indígena se logre una legislación para el tema de violencia sexual y así un montón de logros en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, derechos contra la no violencia, bueno, un montón de medidas que se han adoptado para la educación de las mujeres, el acceso a la educación. Son resultado justamente de esas experiencias de educación que hemos dinamizado con las mujeres en el norte del Cauca. Luego ya yéndome un poquitico más allá en Colombia, me parece muy importante el proceso, por ejemplo, que han adelantado las mujeres, por ejemplo, en el Chocó, con mujeres afro, que adelanta una de nuestras organizaciones socias en Colombia, que es el CENTRAF, que es un proceso en donde las mujeres afro han logrado avanzar en el ejercicio de reconstrucción de la memoria, del conflicto armado, de sus derechos y el resultado también como estos procesos de formación. El proceso de una de nuestras socias, que es FUNDAC, Fundación de Apoyo Comunitario, que es una asociación de mujeres que iniciaron alrededor del cuidado de niños y niñas con jardines comunitarios. Y como ellas fueron en todo este proceso de acompañamiento y formación, y primero haciendo que su organización fuera una organización de segundo grado cada vez más grande, pero segundo que fueran teniendo una incidencia y se volvieron un actor y un referente político en las políticas públicas del distrito de Bogotá, muy importante. Tercero, los procesos de empoderamiento de ellas como mujeres que si bien siguen trabajando por el bienestar de niños y niñas, ya al centro están ellas con la certeza de que ellas, si ellas están bien y están pudiendo fortalecerse como mujeres, están haciendo valer sus derechos incluso económicos, van a poder hacer mejor servicio a los niños y a las niñas. Entonces creo que eso es una experiencia también muy importante. Mira, hay una trayectoria en la organización donde yo estoy, en el Grupo de Educación Popular con Mujeres, que es el trabajo de proyectos económicos con mujeres que han tenido la posibilidad verdaderamente de constituir pues pequeñas empresas, ¿no? Yo creo que esa cuestión de el poder ser autónoma en un sentido económico le da a las mujeres una gran posibilidad de seguir trabajando y haciendo, ¿no? Y eso se liga también con una trayectoria que tiene el REPEM respecto al trabajo económico de las mujeres. Yo diría
ese es uno, y la otra, otro que estamos abriendo con mucha fuerza es la cuestión de educación para la paz. Por lo menos yo aquí en México hemos estado trabajando hace mucho tiempo ligado la cuestión de educación popular con una perspectiva, una pedagogía crítica y una pedagogía feminista que nos permite vincularnos a quienes están en las escuelas como maestras, como alumnas, como mamás, empujando esta cuestión de poder convertir el proyecto de una paz que verdaderamente transforme vidas y transforme realidades, y creo que ese es otro de los proyectos, ¿no? Sin embargo, yo creo que también hay otras formas que empiezan a surgir en donde las mujeres jóvenes se vinculan simplemente por el hecho de estar juntas, ¿no? El que pudieran hacer una serie de temas que les permiten ir sistematizando algunas experiencias de ellas, creo que es otras experiencias que hemos tenido que permiten a las mujeres tener su espacio y el poderse entender ellas mismas, ¿no? Yo creo, mencionaría por decir eso como 3 de los proyectos que creo que son importantes, ¿no? Para finalizar, cada socia dedicó un mensaje a sus compañeras educadoras populares feministas y socias de la REPEMLAC. Yo les podría decir que en un momento dado pensamos que íbamos a poder caminar más rápido, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que quizás no veamos lo que nosotras soñamos en las sociedades, en las formas de vida por las cuales luchamos, que las vamos a ver de manera más inmediata. Pero yo les diría que de alguna manera nuestra lucha desde ahora no es que comience, pero sí se vuelve como indispensable el poder tener esta esperanza que nos permita soñar en algunas formas de vida mejores, ¿no? Entonces, no nos desanimemos, al contrario, tomemos fuerza, respiremos profundamente, volvamos a unirnos, volvamos a organizarnos, porque la lucha es muy larga. Muchas gracias. Ay, a todas mis colegas educadoras populares, decirle, esto es una tarea maravillosa, una aventura. Ser educadora popular es profundamente exigente en varios sentidos. Uno de ellos, por supuesto, es la actualización permanente de la lectura de contexto, cuando los contextos en general permanecen. Las expresiones y los hechos de la coyuntura siempre nos están retando con nuevas respuestas, entonces es necesario afinar como los procesos de lectura crítica de los contextos. Lo otro es que es muy exigente en términos de las herramientas y las pedagogías. Nosotras estamos hablando de una pedagogía feminista, pero llenémosla de contenido, encontremos las herramientas, las metodologías que nos ayudan a desarrollar y a hacer vida esa pedagogía feminista. Y bueno, siempre nos toca recrearnos, crear y recrear y volver otra vez. Nunca nos debemos repetir, nunca nos podemos repetir. Siempre los contextos, las personas, las dinámicas, las apuestas son cambiantes. Entonces tenemos que tener esa actitud siempre de crear, de crecer, de avanzar, de ser creativas y de no repetirnos nunca, porque sería ir en contra de lo que significa también una educación popular. REPEMLAC.